esta fecha del Día del Trabajo a nivel internacional, demandando mayor atención, mayor servicio, sobre todo para la clase laboral? Sí, principalmente yo creo que es importante establecer una relación entre la necesidad de empleo, ¿no es cierto?, pero también la necesidad de que ese empleo sea de calidad. Y el empleo de calidad no significa solamente ver si es que la inteligencia artificial la incorporamos dentro de los procesos productivos, sino más bien el que se garanticen condiciones de estabilidad laboral, es decir, que ningún trabajador esté psicológicamente afectado pensando en que mañana le van a despedir, sino que se le dé la oportunidad, por lo menos tal cual lo establece la Ley de Seguridad, de los 30 años de servicio en una institución. Eso es fundamental, ¿no es cierto?, para garantizar incluso la estabilidad de las familias, de los trabajadores en sus hogares, porque evidentemente si es que hay estabilidad, hay también estabilidad familiar cuando me refiero al tema vivienda, alimentación, educación, salud, etcétera, etcétera. El otro tema del empleo tiene que ver, cuando digo de calidad, remuneraciones. No hace falta trabajar 30 años exactamente, pero con remuneraciones que no resuelvan las necesidades de las familias de los trabajadores. Hoy en día yo estoy señalando de que ya no son los $760 la canasta básica familiar, tal cual lo establece lo oficial. Yo creo que está sobre los $970, porque el costo de vida ha aumentado, ¿no es cierto? Yo creo que hay un incremento de más del 40% respecto a este costo de vida y sobre todo a la reducción de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los trabajadores. Eso es complicado. Es decir, antes yo iba con $100 y compraba canasta, ahora voy con $100 y compro media canasta, para ejemplarizar un ejemplo. El otro tema tiene que ver con seguridad social, es decir, no se puede seguir teniendo a trabajadores que no cuenten con seguridad social en todas las líneas productivas de servicios. Yo creo que a veces nos equivocamos y pensamos que solamente aquellos trabajadores del sector público deben tener la afiliación porque hay un mayor control desde la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, o algunas empresas y empresarios grandes que son visibles y a quienes se les proporciona este derecho de ley, pero que hay la mayoría de ecuatorianos que venden su mano de obra por $250 y no son considerados dentro de la seguridad social. Incluso eso está generando problemas de quiebre, ¿no es cierto?, a la seguridad social, porque no hay una base, me refiero al número importante de afiliados que puedan sostener o con sus aportes desarrollar la sostenibilidad. El tema de seguridad social también tiene que ver con que no se puede pretender en la actualidad, por ejemplo, decir que ya no existe el aporte de los patronos, tal cual establece la ley, sino de que se pretenda plantear algunos aspectos de la reforma a la Ley de Seguridad Social. Uno de estos aspectos tiene que ver precisamente con que solo los afiliados hagan los aportes de manera individual. El otro tema tiene que ver con que la edad de jubilación ya no sean los 60 años, sino tal cual como está sucediendo en Francia, que superarían los 64 años. Otra propuesta que se está discutiendo es reducir o congelar el tema de las pensiones jubilares. Y otra propuesta que se está haciendo es también la tercerización de servicios médicos, principalmente, en la que posiblemente los afiliados tengamos que pagar la seguridad social. Es decir, eso conlleva, y estos elementos conllevarían tanto la falta de empleo pleno, tanto la baja de remuneraciones o el congelamiento salarial, tanto la inestabilidad y el tema de la falta de seguridad social, lleva a la pauperización de las condiciones laborales que tenemos en el Ecuador ahora y que nos llevarían a la profundización de una situación de crisis dentro de los trabajadores. Todo esto pasa por un ordenamiento de ley, legal, que debe ser analizado, socializado, propuesto y debatido al interior de la Asamblea Nacional. Sí, habría que decir a los ecuatorianos y a los imbabureños, que son los que mejor pueden evaluar el trabajo de la Asamblea Legislativa, qué ley en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos durante estos 2 años han aprobado la Asamblea Legislativa. Se han dedicado exclusivamente a 3 temas fundamentales y todo el mundo los conoce. El primero, la confrontación interna para captar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Destituyeron a Llori y pusieron a Saquicela.
¿no es cierto? Ahora están nuevamente en esa disputa interna de a quién poner como presidente de la Asamblea Legislativa, que lo deben hacer antes del 14 de mayo. El segundo tema fue la confrontación con el Consejo de Participación Ciudadana, porque de acuerdo a la ley, ese consejo, que a mi juicio no sirve para nada, pero que sin embargo le corresponde la designación de autoridades de control como superintendentes, contralores, fiscal, cortes, etcétera, etcétera, y entonces necesitan de hacerse de la dirección del Consejo de Participación Ciudadana para efectivamente direccionar la designación de estas autoridades, y todos sabemos cuál ha sido la disputa, incluso con la intervención de jueces, de habeas corpus, de acciones de protección, etcétera, etcétera. Y la tercera es esta del juicio político, que, o sea, no estoy defendiendo al presidente Guillermo Lasso, porque las realidades son evidentes. Claro. La inseguridad en el país campea. El desempleo no es como dicen ellos, que se ha reducido el empleo. Lo que pasa es de que se ha incrementado la masa poblacional que está en el empleo informal o inadecuado, tal cual como lo establecen las definiciones conceptuales de la norma o de la ley. Ellos hablan de una baja de la brecha de desempleo. Ellos hablan de una baja, pero no dicen cuánto subió en el Claro. subempleo, pues, ¿no es cierto? Porque no es que ese desempleo implica que van a ocupar espacios de estabilidad laboral en empresas que garanticen condiciones salariales y sobre todo de seguridad social. Ahora, estamos hablando de alrededor de 6 millones, en lo personal, en el cálculo que yo hacía, de ecuatorianos que están entre la informalidad y el desempleo. ¿Eso qué significa? Significa 6 de 18. 6 de 18, que casi es el 30%, ¿no es cierto? Sin considerar que eso es a nivel interno, sobre la base de que el año anterior, 2022, tuvimos un proceso migratorio desde el Ecuador a Estados Unidos de alrededor de 22.000 ecuatorianos que salieron por las fronteras con Panamá. Ese tipo de cosas no se están analizando entonces en la ley, en la legislatura. El juicio político es por un tema de peculado del 2020 que no han logrado justificar los asambleístas y están en esa disputa, y lamentablemente no se le enjuicia por lo que realmente debería enjuiciarse al presidente de la República. Estas masacres, como la de ayer, como la de Esmeraldas, estas masacres al pueblo ecuatoriano en las calles, esta confrontación, no solo de la delincuencia común, que ahora la delincuencia común se menciona y se pone nombres de bandas para cometer los delitos, sino que también los narcodelincuentes que están involucrando a la narcopolítica son los que controlan el país. Tenemos un Estado fallido, digo yo en el libro que lo terminé de elaborar y que lo estoy circulando de manera gratuita, porque no estoy de acuerdo de que el pensamiento se monetarice o se comercialice. Y en ese sentido digo, este Estado fallido es la ausencia del Estado en la solución de los problemas más apremiantes que tenemos los ecuatorianos, y la Asamblea Legislativa forma parte de ese Estado, con este legislativo fracasado que no ha aprobado leyes, pero sí le cuento lo que ha hecho: más de 6.000 condecoraciones y reconocimientos. A manera de ironía, yo publicaba y decía, bueno, como la Asamblea Legislativa ya declaró con mucho respeto a Cayambe el Día del Bizcocho, porque yo creo que es interesante, importante desde el punto de vista cultural e histórico, pero dicen que el 14 de mayo van a también resolver o declarar el Día del Hombre del Maletín. Otra fecha más. Otra fecha más, irónicamente, para decir la Asamblea Legislativa está más perdida, ¿no es cierto?, en este escenario de necesidades y realidades territoriales. Qué situación dura y difícil para determinar, en vez de dedicarse a determinar obras y acciones positivas, reglamentos y leyes positivas que vayan en demanda de mejorar la condición de vida de los que ciudadanos no logramos ver este análisis tan importante que ellos se dediquen, diríamos así, para beneficio de los miles y miles de ciudadanos. ¿Qué hacer? ¿Qué demandar? ¿Qué proponer? Escuchaba días atrás nomás, mucho se polemizaba, se hablaba, se discutía, se analizaba el tema de la situación vacacional de trabajadores. Y algún rato le decía, y comenzaba también rato, decía, no debería llamarse Ministerio de Trabajo, sino Ministerio de Derechos Laborales, Ministerio de Atención Laboral, no sé, otro tema que debe ser analizado. Es un hecho, pues, ¿no es cierto? Un Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, el concepto fundamental de la norma es de que se dedique a la regulación y al control. Pero en lo fundamental, cuando hablamos de trabajo, hablamos de fuentes de empleo, y entonces el Ministerio de Trabajo
No debería ser, para eso hay el Ministerio de la Producción, digamos que es el que debería estar orientado fundamentalmente a la generación de aspectos de carácter productivo en el territorio. Un Ministerio de Relaciones Laborales o de control laboral, como usted señala, de acuerdo a la normatividad. Vacaciones, yo creo que ese no es incidente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva hay sectores de la economía que de una u otra forma son beneficiarios del resultado de la declaratoria de feriados. Incluso yo creería que hay que empezar a analizar de mejor forma esa ley de feriados. Capaz de que los feriados no sean los días viernes, porque los días viernes son bastante productivos en el país, ¿no es cierto? Deberían ser los feriados los días lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el día sábado al mediodía la gente está dedicada a la producción y si declaramos el día viernes como feriado se paraliza o se coarta el proceso productivo. Entonces lo importante es darle continuidad a ese proceso productivo para que la gente pueda laborar hasta el día sábado al mediodía y tener el lunes como día de descanso, que esto sucede en el sector privado fundamentalmente, ¿verdad? Entonces el sector turístico se beneficia de esa acción que también genera fuentes de empleo y trabajo. Tomemos en cuenta eso. Y entre más turismo interno o extranjero tengamos, más desarrollo productivo vamos a tener porque es una cadena de valor y comercialización de servicios, ¿no es cierto? El hotel y los emprendimientos compran materias primas, compran alimentos, hacen uso de transporte, etcétera, etcétera, en estos periodos de asueto que se suele dar en el Ecuador. Lo importante es que la ciudadanía, la sociedad, empecemos a reflexionar realmente cuál es nuestro papel y nuestro rol en esta sociedad. No podemos seguir dejando pasar y mirando cómo sucede la telenovela de la televisión en relación a el presidente de la República, la Asamblea Legislativa, las Cortes, los consejos de judicatura, el Consejo Electoral, el Consejo de Participación, municipios y prefecturas. Necesitamos empezar a vivir en comunidad, una comunidad que atienda la necesidad de discutir sus problemas primero, sus necesidades, plantear alternativas conjuntas y sobre todo que entendamos de que requerimos construir no un sistema, porque los sistemas son opresores, sino construir una sociedad equitativa, inclusiva, sin discriminación, sin opresión, que ante todo sea cooperativa, que ante todo sea colectiva y que no sea el control del Estado el poder de un partido político, ¿no es cierto?, o de un sector o un grupo económico que detente justamente el poder. Ha sido duro, difícil también para las empresas, instituciones y aquellos pequeños emprendimientos con un gran bagaje de impuestos que se los ha impuesto. Es que vea, este es el país de los impuestos que no entiende. ¿Cuál es el problema fundamental? Desde el Estado y desde ciertos sectores privados se cree de que la acumulación de dinero y de riqueza es la que garantiza, ¿no es cierto?, la vida de una población y no es así. Si yo tengo una casa, ¿para qué quiero otra? Ya tengo una casa, tengo dónde vivir, ¿para qué quiero otra? Dicen para arrendar. No, no es un problema de arrendar, es un problema que si ya tengo casa, si ya tengo empleo, si tengo un buen salario, una buena remuneración, si tengo un buen vehículo, si mis hijos tienen acceso a la educación superior, cosa que no sucede en la actualidad, si mis abuelos, mis padres tienen medicinas y atención médica especializada en los hospitales públicos, si los niños, jóvenes y adolescentes tienen áreas deportivas, áreas culturales, se dedican al ocio sano, y no son víctimas, ¿no es cierto?, o río o caldo de cultivo de las bandas narcodelictivas. Entonces, con ello estoy garantizando la efectiva vida de los seres humanos. Si yo protejo la naturaleza, el medio ambiente, también estoy garantizando esto. Pero por otro lado, este tema de los impuestos desde el Estado es gravísimo, porque a usted le quitan del bolsillo su dinero, pero es para pagar la deuda externa. Fíjese usted, son casi 10.000 millones de dólares. Impuestos para inversión. Son casi 10.000 millones de dólares que se tiene en los fondos de reserva internacional, ¿no es cierto?, en el extranjero, en un banco. Cuando hay necesidades, incluso infraestructurales, ahora que tenemos la inclemencia de los tiempos, con las lluvias, ya han afectado vías, puentes, se han desmoronado o desmontado lomas, han caído encima como al auxilio de la gente, ¿no es cierto? Aquí en Ibarra tenemos problemas de inundaciones gracias a la incapacidad y miopía de las autoridades, es decir, si no se observa que la plata no puede estar guardada en un banco para pagar a los organismos internacionales, sino que necesitamos de esos recursos
que nos quitaron de los bolsillos a los ecuatorianos a través de los impuestos y de la serie de impuestos que cada vez continúan, y tasas y contribuciones, y también se llevan la plata de los recursos energéticos, no solamente a los fondos de reserva, sino también se llevan a los bolsillos, tal cual se ha denunciado dentro de estos actos de corrupción y peculado que se ha normalizado en este país. Entonces, y viajan a otros países para estar con la tranquilidad suficiente. Con la tranquilidad y también con la anuencia de los jueces, ¿no? Recordemos que los jueces son los que otorgan habeas corpus a los corruptos de cuellos blancos y también habeas corpus a los delincuentes, asesinos y criminales en este país. Y por otro lado hay algunos, se dice por ahí, como en Atuntaqui, que fugan antes de concluir la gestión administrativa porque tienen una serie de procesos jurídicos ya pendientes y tienen compromisos y deudas pendientes. Entonces, aunque dicen que es atentado, ¿no? Más allá del atentado, de lo que se evidencia en lo general es otro tema en particular, por otro lado, por temas de transparencia en la gestión. Y este tema de seguridad, de trabajo, y también ha resultado complicado por, como bien se toca el tema, es por el tema de inseguridad, ¿no? Hablábamos hace rato de que las vacunas, la delincuencia, las bandas narcodelictivas, que han creado más que zozobra en las diferentes ciudades del país. Ahora esta intranquilidad, claro, no permite sobre todo decir voy a crear este trabajo, porque al mediodía le están ya proporcionando que tanto debe cancelar. Mire, no es nuevo exactamente este mecanismo de extorsión que utilizan los grupos irregulares en el país. En Colombia lo hacían hace 50 años atrás a los hacendados y empresarios, ¿no es cierto?, por parte de autodefensas, por parte de narcodelictivos y por parte de grupos insurgentes irregulares de Colombia, ¿no es cierto? Aquí en la frontera ecuatoriana se ha aplicado las vacunas desde hace muchísimos años. Hay gente en Ibarra, en Imbabura, que ha sufrido esas consecuencias desde hace mucho tiempo, que han tenido que aportar mensual, anualmente, incluso superior a las rentas que perciben o reciben. Ahora lo que se ha hecho es masificar este proceso, y no solo masificar por los grupos narcodelictivos que subsisten a través de este mecanismo que es extorsivo, como digo, sino que también la delincuencia común. Ahora uno va con cuchillo, un delincuente va con cuchillo a una tiendita del barrio y le dice te estoy vacunando porque yo soy de los chingueros, pues, ¿no es cierto? Y entonces aquí resulta que cualquiera se menciona como parte de una banda narcodelictiva y empieza a extorsionar hasta el vecino que vende caramelos en la calle o la gente que vende helados en la esquina, porque eso está sucediendo en Guayaquil, porque está sucediendo en gran parte del litoral, en lo fundamental. Y ya se ha regado ya no solo la costa, sino también ahora tenemos Pichincha, tenemos bastante extorsión y vacunas que se han implementado. Esto quiebra la economía del país. El problema es inseguridad. Mientras los ecuatorianos, sin que sea responsabilidad de los ecuatorianos, tal cual como dijo el coronel de policía en Esmeralda, que la ciudadanía es responsable de la inseguridad a raíz del asesinato a los pescadores artesanales, ¿no es cierto? Entonces, sin que sea responsabilidad de los ecuatorianos la inseguridad, los ecuatorianos necesitamos estar organizados, vivir, como decía hace rato, en comunidad, que en los barrios nos conozcamos, el que vive al frente, el que vive al bajo, el que vive a los lados, ¿no es cierto?, de dónde son, cómo son, por qué vienen, etcétera. Que garanticemos en los barrios los alquileres de departamentos, de casas también, a personas que nos garanticen también seguridad, porque a veces resulta que en los barrios los propietarios arriendan a cualquier persona y no conocemos. No es un problema de extranjeros o no extranjeros, porque también la gente tiende a xenofobicar el tema, ¿no es cierto?, a ver que son extranjeros. No, la delincuencia no tiene patria, la delincuencia no tiene territorio, ¿sí? La delincuencia es un problema de carácter social, y ese carácter social se combate con políticas públicas de Estado, con normas y leyes, con firmeza e instituciones que garanticen seguridad, primero, dentro de su formación y seguro hacia la ciudadanía, y tercero, con una comunidad colectivizada, unida y fortalecida. Donde prácticamente hay algo que siempre se ha dicho, ¿no?, pregonando que la seguridad es tripartita: Estado, institución de seguridad, hablamos policía, ejército y ciudadanía. Es una trilogía compartida este tema de seguridad. Prácticamente ello nos dará garantía para tener un buen espacio y estabilidad laboral en el país. Definitivamente eso es importante. Seguridad no es solo seguridad ciudadana desde el punto de vista de la violencia y la criminalidad. Seguridad también es garantizar alimentos
en los hogares, ¿no es cierto?, alimentos que signifiquen nutrición, no solamente el fideíto, sino alimentos nutritivos, incluso sin transgénicos. Yo no soy partidario de los transgénicos. Necesitamos entender que seguridad es garantizar la circulación adecuada dentro de los territorios, y en Ibarra, por ejemplo, cuando se inundan las partes que se han inundado, prácticamente se paraliza todo un sector productivo y económico. Está existiendo afectaciones respiratorias y de salud en los hogares donde se inundan, ¿no es cierto? Hay una fuerte humedad, y los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas son las que sufren las mayores consecuencias. Aparte del polvo, ¿no? Aparte del polvo que afecta, como digo, el tema de las vías respiratorias. Es decir, seguridad es garantizar condiciones de vida adecuadas, favorables y dignas para los habitantes. Por ello debemos propender todos y todas. Mi estimado Fausto, su mensaje en este 1 de mayo. Mire, yo quiero llamar e invitar a la reflexión a los trabajadores. Esta no debe ser una fecha para el aprovechamiento politiquero de absolutamente nadie. Esta debe ser más bien una fecha para que nos conjuntemos todos los trabajadores, y sí, reivindiquemos estos elementos necesarios de empleo, estabilidad, seguridad social, remuneraciones justas, jubilación adecuada y digna, ¿no es cierto? Que sea una fecha también para que los estudiantes y los jóvenes y los niños se incorporen en este proceso, porque necesitamos garantizar el acceso a la educación superior en el país, porque eso permitirá contar con profesionales que también las universidades deban revisar su oferta académica, porque no podemos seguir formando profesionales para que vayan a la desocupación y al desempleo. Ya no cabe más, si es que tenemos capacidad productiva de implementar negocios de empresas, más administradores de empresas, ¿no es cierto? Ya tenemos las calles llenas de abogados y seguimos ofertando carreras de derecho. Es decir, necesitamos actualizar e innovar las carreras universitarias en el marco de un desarrollo visto no como mayor ingresos económicos a través de impuestos o tributos a la presidencia y al gobierno, sino desarrollo visto como que los ecuatorianos garanticen sus condiciones de vida. Este es un día para expresar la solidaridad, para exigencias desde luego frente a las políticas que no se cumplen desde los gobiernos, y también para asumir compromisos de cambiar y transformar este mundo, porque yo creo que sí, otro mundo sí existe y sí es posible. Gracias por visitarnos, Faustito, y aceptar esta invitación para analizar y compartir estas temáticas que socializamos con los amigos y amigas oyentes sobre lo que marca este 1 de mayo, considerado el Día Internacional del Trabajo. Felicidades a ustedes también, que son los trabajadores de la comunicación en esta provincia. A veces cuando se está detrás del micrófono frente a las demás personas de invitados, no nos consideramos como trabajadores, y en realidad el aporte de ustedes en el desarrollo del pensamiento y sobre todo del conocimiento nos permite entender como seres humanos cómo vivimos y cómo nos interrelacionamos. Felicidades.